Nunca olvides de dónde Dios te ha sacado. Quisimos traer este estudio porque es triste y lamentable cuando Dios hace el milagro, pero muchos se olvidan del Todopoderoso. Hay muchos que se olvidan de Dios, que los creó, que los sacó del mundo, que les hizo un milagro, pero tristemente se olvidan del Dios Todopoderoso. El Señor en su inmensa misericordia los levanta podemos decir, de la nada, del polvo, los engrandece, se hacen milagros, crecen, prosperan, pero tristemente se olvidan. Vayamos a ver esta nota. Dice que cuando alguien llega a los pies de Cristo, tiene un testimonio de vida que refleja la misericordia de Dios para con esta persona. Pero el problema es que cuando todo está marchando bien, las personas parecen olvidar de dónde Dios les ha sacado. Es verdad, no acontece en todos, no vamos a generalizar, pero sí acontece a muchos que llegan a los pies del Señor y pues tienen un testimonio que contar. Muchos están en el alcoholismo, la drogadicción, tienen sus matrimonios destruidos, pero ya al llegar al Señor Jesús, pues el Señor Jesús los levanta, los prospera, y cuando ya marcha bien todo, pues se olvidan del Señor. Similar al caso de el rey Saúl. ¿Qué sucedió con el rey Saúl? La palabra del Señor nos dice aquí en el libro del profeta Samuel, primera de Samuel, capítulo 9, verso 20. Perdón, pero sí vamos a leerlo del versículo 19. Dice la palabra del Señor: y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y descubriré todo lo que está en tu corazón, y de las anas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable a Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo el hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me ha dicho cosa semejante? Podemos ver que al principio, cuando Saúl fue elegido por rey de Israel, pues era un varón humilde, lo podemos ver. Él mismo dice que era de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas, y su familia de las más pobres. Lo podemos ver allí. Israel pidió rey. No estaba en los planes de Dios, pero el Señor le dijo a Samuel, dijo: cúmpleles el deseo de su corazón. Y Dios escogió a Saúl para que fuera el rey de Israel. Y vemos a Saúl, antes de ser rey, una persona humilde, una persona sencilla, pero con el paso del tiempo a Saúl se le olvidó de dónde Dios lo había sacado. Ese es uno de los ejemplos, podemos decir, mayores que hay en la palabra del Señor. El Señor lo levantó, le dio la prosperidad, podemos decir, le dio todo, como dijo aquí el profeta Samuel. Le dijo: ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para la casa de tu padre? El Señor lo levantó en alto, lo hizo rey de Israel cuando él era de las más pobres familias de la tribu de Benjamín, pero se olvidó del Señor. Tal parece que pensó que las guerras obtenidas las había obtenido por su gran poder o por su propia fuerza, olvidándose que Dios era el que le daba las victorias, al grado ya que después vemos que fue desechado de la presencia del Señor, puesto que cuando después recibió la orden de destruir a Amalek, el Señor le dijo a través del profeta Samuel, le dijo: ve, destruye a Amalek, no dejes a nadie comida, mata al rey, al ganado, niños, todo, etcétera. Destrúyelo todo, porque Amalek es enemigo de Israel, porque se lo puso en el camino cuando iba a la tierra prometida, en el camino de Egipto a la tierra prometida. Y Saúl escuchó la orden, pero no la obedeció.
porque fue y perdonó el ganado, el mayor del ganado, y también perdonó la vida al rey. No obedeció completamente la orden de Jehová. Entonces Jehová dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, pues no ha obedecido a mis palabras. Así lo dijo Jehová. A entender que Saúl se había olvidado de Dios, de donde Dios lo había sacado. Al principio todo bien, pero con el paso del tiempo se olvidó de donde Dios lo había sacado. Similar en el caso como en este video, donde muchos tristemente se olvidan de donde Dios los ha sacado. El Señor los liberta de las opresiones, de los vicios, los liberta y les da de todos, restaura sus matrimonios, pero se olvidan de Dios, donde Dios los ha sacado. Porque la mayoría de las personas buscan a Dios cuando las cosas no están marchando bien. Es verdad, buscan a Dios la mayoría de las personas cuando las cosas no están marchando bien. En la prueba, en la lucha, en la tribulación, es cuando la persona más se acerca a Dios. Porque cuando todo está bien, pues la gente ni se acuerda de Dios. Lo vemos de ejemplo en el caso de Israel, cuando Israel tenía abundancia, tenía paz ya no había más guerras, ya habían conquistado la tierra prometida, pues Israel se fue y podemos decir, ¿cómo sería la palabra? Israel se olvidó de Dios. Israel se congració o aceptó las costumbres paganas de los moradores de la tierra, de aquella tierra. E Israel se olvidó de Dios. Ya tenía paz. Ya de haber dicho, no, pues yo ya saqué a este pueblo de aquí, ya no necesito a Dios. Y todo estaba bien. Pero cuando Dios permitía que los enemigos destruyeran ahí las ciudades de Israel y que los llevaran presos a la tierra extranjera, Israel clamaba rápidamente a Dios. Se acordaban entonces que tenían un Dios todopoderoso que podía pelear a su favor. Y entonces Dios pues los libertaba, usaba un libertador como en el tiempo de los jueces, o usaba a alguien para liberarlos con mano poderosa. Pero hubo ocasiones en que Dios les daba un escarmiento, por ejemplo con los babilonios, con los caldeos también, ahí, y les dijo 70 años iba a durar su cautiverio, porque Dios también ya estaba harto que siempre que les daba paz, el pueblo de Israel se volvía otra vez al pecado. Pero vemos también que eso sucede en la actualidad, cuando la mayoría de las personas buscan a Dios, cuando todos están marchando, solamente cuando las cosas no marchan bien es cuando buscan a Dios, y cuando las cosas marchan mal, pues cuando las cosas marchan mal es cuando buscan a Dios, y cuando las cosas les están saliendo de maravilla, la gente no se acuerda de Dios. Las cosas pues le están saliendo bien, van a decir, no, pues no necesito a Dios. Pero cuando hay salud, hay provisión y todo está bajo control, parece que se alejan más de Dios. Es verdad, parece que se alejan más de Dios la persona. Y esto no debe ser así. ¿Quién provee la salud? Es Dios. Si Dios no nos diera salud para ir a trabajar, el hombre no va a trabajar y no puede traer esa provisión al hogar o el sustento diario, o no puede ir a trabajar para traer comida. Y además de esto, Dios es que provee la comida, la provisión, porque todo está bajo el control de Dios. Dios es el que hace producir la hierba, los árboles, los frutos de la tierra, es Dios. Dios es el que alimenta al hombre, el que alimenta a los animales, y Dios es quien da salud. El hombre no hace los milagros. Si el Señor no le permitiera al hombre caminar, respirar, tener salud, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Todo depende de Dios. Tristemente, el hombre ignora y no le da la gloria a Dios. Aquel que le provee la salud, que le provee la provisión, que le provee el alimento, que le provee el aire para respirar, que le provee todo. El hombre se olvida de Dios y Dios le dice, no te olvides de dónde te he sacado, no te olvides, porque yo soy el que saca del hoyo al menesteroso. Yo soy
el que proveo todo. Yo soy el que te proveo salud. Yo soy el que doy la provisión. Yo soy. Y tristemente muchos se alejan de él, incluso dentro de las congregaciones ya, estando ya en una congregación, donde se predica Cristo, muchos se alejan y le dan la espalda a Dios, al igual que el pueblo de Israel. Esto no lo quiere Dios. Dios quiere que la persona se someta a Dios y le sirva de todo corazón. El rey Saúl se alejó de Dios, desobedeció el mandato del Señor. ¿Y qué le pasó? Las consecuencias de desobedecer a Dios: fue desechado del reino y fue desechado. Después vemos al rey Saúl consultando una divina, una bruja, algo abominable, detestable ante los ojos de Dios. Y así hay mucha gente en la actualidad que desecha a Dios Todopoderoso, que se olvida de donde Dios le ha libertado y se alejan de Dios. ¿Por qué? Por amor al mundo, por los placeres que este mundo ofrece. Después ni se acuerdan que todo está en la mano poderosa de Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios, nada es nuestro. Venimos a este mundo sin nada y nada nos llevaremos. Pero el hombre en su ceguera no lo quiere entender, no puede discernir, está cegado, vendado para no ver que todo es de Dios y que el hombre no es eterno en esta tierra. Sigue diciendo aquí que muchos cristianos, incluso muchos cristianos, olvidan las grandes cosas que Dios ha hecho en sus vidas y llegan a comportarse como si nunca hubiesen estado en el lodo cenagoso. Dios, en su inmensa misericordia, le da al hombre, lo saca del lodo cenagoso, de ese foso de la desesperación donde el hombre está hundido en el pecado. Con su preciosa sangre carmesí lo limpia, lo lava, lo purifica, le da una vestidura nueva, una vestidura blanca resplandeciente, lo hace partícipe para poder heredar la vida eterna, lo sella y lo hace, podemos decir, le da un camino nuevo, una nueva criatura. Pero con el paso del tiempo, tal parece que la persona va perdiendo el primer amor, se va enfriando en los caminos del Señor. Y el Señor no quiere eso para el hombre. Dios no quiere que el hombre perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Incluso también dentro de la congregación, Dios no quiere que una persona que ya esté dentro de la congregación se vuelva atrás. Dios no quiere que el hombre muera. Dios quiere que todos le sirvan con corazón sincero, pero Dios no obliga a nadie a que le adore, a que le busque. Dios no lo obliga. Dios quiere que todo sea voluntario, pero muchos llegan a comportarse como si nunca hubiesen estado en esa condición. Dios está siempre llamando, pero muchos se olvidan y llegan a olvidarse, ya sea por las comodidades, por el amor al dinero o por la prosperidad, etcétera, por cualquier cosa. Se olvidan que alguna vez estuvieron en la condición del hijo pródigo, comiendo, o podemos decir, hundidos en la vil miseria, que ni podían comer las algarrobas, pero ahí sí estaban en esa condición. Pero un día alzaron sus ojos al cielo y Dios les extendió su mano poderosa y los sacó, los levantó, les dio un nombre nuevo, pero con el paso del tiempo se olvidan y le dan la espalda a Dios. Es algo triste y lamentable. Se cumple la palabra del profeta Isaías, en Isaías capítulo 1, donde dice: escucha, cielos, oye de tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, germinación de malignos, hijos depravados, provocaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel. ¿Por qué queréis castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Dice la palabra del Señor. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Por qué? ¿Todavía se van a rebelar? ¿Todavía? Dice, pone a un buey, a un asno por encima que el hombre, porque el hombre en su necedad no se acuerda que algún día Dios lo sacó del foso. No se acuerda que algún día Dios lo levantó, Dios lo prosperó y le da la espalda a Dios como si Dios no existiera. Bueno, ¿qué? No llegan a comprender que Dios es el que nos da todo. Por eso Dios te dice, no te olvides, nunca te olvides de donde Dios te ha sacado. Nunca te olvides de quién es que te provee todo. Dios es el que te provee todo.
Y Él quiere que te acuerdes de Él, que le busques con corazón sincero. Más que todo le busquemos con corazón sincero. Él quiere que el hombre le busque. Y aquí pone un ejemplo aquí de David, el rey David. El rey David reconocía que su única ayuda, la única ayuda del rey David en momentos de desesperación y angustia, dice, había venido del Señor. Dice el Salmo 40, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 42. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Está reconociendo el rey David que Dios es el único que los pudo sacar de ese lodo cenagoso. Y cuando una persona olvida de dónde Dios lo sacó, termina confiando en sí mismo y llenándose de orgullo. Por ello es necesario reconocer que todo lo bueno ha venido de parte del Señor. Y eso sí es cierto, cuando una persona se olvida de dónde Dios lo sacó, termina confiando en sí mismo y llenándose de orgullo. Tenemos el caso como vimos aquí en el rey Saúl. El rey Saúl quizás confió en sí mismo, llenándose de orgullo, pues pensó que él podía hacer lo que él quisiera. Él ya era el rey. Quizás pensó que ya no necesitaba a Dios porque él ya era el rey y que ya siendo el rey, ya bien podía desobedecer el mandamiento del Señor. Se le olvidó que era Dios quien lo había puesto en ese lugar. Es por eso que dice aquí la segunda parte que es necesario reconocer que todo lo bueno ha venido de parte del Señor. ¿Quién le dio el reino al rey Saúl? Fue Dios. ¿Quién le dio el reino a David? Fue Dios. ¿Y quién se lo quitó el reino a Saúl? Fue Dios por desobediente también. ¿Y quién nos da las provisiones en este mundo? Es Dios. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. No hay nada que no venga de parte de Dios, ninguna provisión. Dios alimenta a las aves. Dios alimenta a todos los animales y sin duda Dios alimenta al hombre. Nuestra vida depende de Dios y Él está con los brazos de amor y misericordia dispuesto a levantar al caído, al que aún no lo ha aceptado, y también a levantar a aquel que está caído, que alguna vez le sirvió, pero se ha descarriado del camino del Señor, que se ha descuidado, que se ha olvidado que Dios fue quien lo sacó del lodo cenagoso. Deuteronomio 8:14 dice, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor quien te sacó de la tierra de Egipto, donde vististe como esclavo, donde estabas como esclavo, donde viviste como esclavo. Israel era esclavo en la tierra de Egipto, pero se le olvidó después, ya cuando estuvo la tierra prometida, de donde Dios lo había sacado. Eran esclavos en Egipto. Así también el hombre es esclavo del pecado allá en el mundo, pero Dios lo saca del mundo, le da nombre nuevo, le hace una nueva criatura, le da ese privilegio de ser llamado hijo de Dios si cree en Él, si le acepta en su corazón. Pero el hombre, Dios le dice, no te vuelvas orgulloso, no te olvides, que no te suba la arrogancia, no te vuelvas orgulloso. Satanás o Lucifer, por su orgullo, fue destronado del cielo, fue arrojado del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque quiso usurpar el trono de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Israel era esclavo. Así la persona en la actualidad es esclavo del pecado. Si no tiene a Cristo en su corazón, por supuesto. Pero Dios le dice, no te vuelvas orgulloso, aquella que está en una iglesia. Quizás hayas estudiado todo lo que Dios ha hecho por tu vida, pero hoy es un gran día para traer a memoria las grandes maravillas de Dios y de dónde Él te sacó. Ahora sí, una pregunta. ¿Qué sería de tu vida si Dios no te hubiera rescatado? Una gran pregunta, a la mente, a la conciencia. ¿Dónde estaríamos nosotros si Dios no nos hubiera sacado? Yo he escuchado testimonios de personas que han dicho, si Dios no me hubiese sacado del mundo del pecado, quizás yo ya no existiera, ya estuviera 3 metros bajo tierra, estaría muerto, condenado en el infierno ya. He escuchado esos testimonios. Personas que están agradecidas con el Señor, que le dan la gloria a Dios por haberlos libertado, haberlos sacado de la condenación eterna. Personas que están agradecidas. Y es verdad, porque esta pregunta debe estar en nuestra mente.
¿Qué sería de nosotros si Dios no nos hubiera rescatado? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Dónde? ¿En el mundo? ¿Hundidos? ¿En la drogadicción? ¿En el alcoholismo? ¿O ya muertos ya? ¿En el infierno ya quizás? ¿Dónde estaríamos? Pero esta pregunta, cuando el hombre tiene sus comodidades, tiene todo marcha bien, de maravilla, no se acuerda, no las hace y no les pasan por la mente de dónde Dios lo ha rescatado y dónde estuviera si Dios no lo hubiese rescatado. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario en expiación por los pecados del hombre. Ahora tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Que no se nos olvide, que no se nos llene el corazón de arrogancia, de orgullo. Y sino que conozcamos y entendamos que Dios es el que nos sacó y Él es nuestro Señor. En nuestra humildad que reconozcamos que siempre quién es nuestro proveedor y quién es nuestro Señor, quién es Dios. Él es el único, Él es el único. Tristemente muchos ya se han olvidado y no han tenido la oportunidad de volver humillados, arrepentidos. Pero nosotros que tentamos con vida tenemos esa esperanza de darle la gloria al Señor, porque solamente Él la merece. Él es el único digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Y que esta pregunta llegue a la mente y al corazón. ¿Dónde estaríamos si Él no nos hubiera rescatado? Y no nos olvidemos de donde Dios nos ha libertado, porque yo creo que como cristianos todos tenemos un testimonio que contar y todos el Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, yo le pido que le dé me gusta y nos ayude a compartirlo, a expandir este mensaje del Evangelio para que más almas sean salvas. Dé like, eso nos ayuda mucho para que esta plataforma recomiende el video también a más personas y así están compartiendo también el Evangelio con otras personas. Dios le bendiga a todos también. Nos miramos en el próximo video.